Buenos días, estimados estudiantes. Primeramente, les doy una grata bienvenida a la unidad educativa John Wycliffe. Mi nombre es Daniela Lanchimba. Voy a ser su licenciada en la asignatura de Lengua y Literatura, deseándoles muchos éxitos en esta etapa que con esfuerzo y dedicación usted va a cumplir con todas sus propuestas planteadas. Sin nada más que decir, vamos a empezar con nuestro primer tema. El primer tema de este año son los tipos de párrafo. Existen diferentes tipos de párrafos. Por ejemplo, el párrafo descriptivo, el párrafo narrativo, el párrafo argumentativo y el párrafo expositivo. El párrafo descriptivo detalla las características o cualidades de ese personaje o el suceso del cual se está tratando. El párrafo narrativo, como su nombre lo dice, narra, cuenta un relato o un suceso de manera cronológica. El párrafo argumentativo se presenta en las opiniones sobre algún tema respaldando con argumentos. Existen diferentes tipos de argumentos, el de datos, de hechos o de autoridad. El párrafo expositivo presenta información verificada y comprobada solo del tema que se está investigando. Aquí no damos a conocer nuestra opinión o punto de vista. No, aquí solo transmitimos la información precisa y concreta. También tenemos otro tipo de texto, ¿sí? O párrafo, que son los párrafos explicativos, que nos sirven para hacer o construir algo. Por ejemplo, tenemos aquí, enseñar el uso del computador, es un párrafo explicativo que nos enseña paso a paso cómo encender el computador, y un ejemplo claro son los manuales, ¿ya? Que nos permite construir o hacer algo. Tenemos el siguiente ejemplo. Caracterizar a tu mascota es un párrafo descriptivo. Ofrece una imagen escrita lo más fiel a la realidad. Tenemos otro ejemplo. Motivar a realizar ejercicio para tener una buena salud es un tipo de párrafo argumentativo. ¿Por qué? Porque primero presentamos la opinión y después respaldamos con un argumento coherente, válido, de por qué es bueno hacer ejercicio. Tenemos el siguiente ejemplo, dar todos los detalles de tu nuevo teléfono celular. Solo transmitimos la información verificada, comprobada, ¿ya? Entonces es un párrafo expositivo. Vamos al siguiente ejemplo, contar lo que hiciste en clase, ¿sí? Estamos narrando, contando cómo nos fue en nuestra clase. Entonces es un tipo de párrafo narrativo. Tenemos diferentes ejemplos, ¿sí? Tenemos ejemplos del párrafo descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. Voy a leerles un párrafo descriptivo. Cristina Parra es licenciada de la asignatura de Lengua y Literatura, caracterizada por ser muy respetuosa, de estatura mediana, usa lentes y de cabello negro. A sus 27 años está casada y es madre de 2 hermosas niñas. ¿Ya? Estoy describiendo una pequeña biografía de este autor que es Cristina Parra. Entonces, es un párrafo descriptivo. Vamos a leer un párrafo narrativo ahora. El título es El lobo. Un día, un lobo pensó en cambiar su apariencia para obtener su comida más fácilmente. Entonces decidió en disfrazarse de oveja e ir a pastar con el rebaño, despistando así al pastor. Al anochecer, fue llevado junto a todo el rebaño a un corral, quedando la puerta asegurada. Entonces, el pastor, buscando su provisión de carne para el siguiente mes, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante. Está narrando, contando una historia, ¿ya? Esto es un párrafo narrativo. Vamos al siguiente ejemplo de un párrafo expositivo, titulado La estrella. Una estrella es todo objeto astronómico que brilla con luz propia. Como explica más adelante, estas esferas de gas emiten 3 formas de energía hacia el espacio: la radiación electromagnética, los neutrinos y el viento estelar. Y esto es lo que nos permite observar la apariencia de las estrellas en el cielo nocturno como puntos luminosos y, como la mayoría de los casos, titilantes. Estoy dando a conocer información verdadera, verificada sobre las estrellas, ¿ya? Y solo estoy presentando esa información. Aquí no estoy colocando mi punto de vista ni lo que yo pienso, ¿ya? Solo transmito información verificada, comprobada. Vamos al otro ejemplo del tipo de párrafo argumentativo sobre el uso del Internet. El Internet
se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los jóvenes, concebir un mundo en el cual no estemos conectados. Según Ingo, en su libro Internet, señala que la importancia de Internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora. Se está convirtiendo en el medio de comunicación global, ¿ya? Si usted observa, al inicio doy mi punto de vista sobre el Internet y después respaldo con un argumento de autoridad de una persona que ya ha investigado. Por ejemplo, es Ingo. Ingo nos dice que en su libro titulado Internet señala que la importancia del Internet en el futuro desborda todo lo que hemos vivido, ¿ya? Me estoy sustentando en un argumento de autoridad. Este es un claro ejemplo de un párrafo argumentativo. Ahora sí, vamos a realizar algunas actividades. Voy a dejar de compartir un momentito y me voy a dirigir a la actividad. ¿Ya? Nos dice aquí, una según corresponda, el párrafo descriptivo. Vamos a unir con cuál sería su definición. El primer recuadro nos dice, es aquel que define algún tema y consiste en representar con palabras el aspecto o apariencia de una persona, animal, objeto, paisaje, lugar, etc. O puede ser, es aquel que cuenta una situación real o imaginaria. Tiene un orden de los acontecimientos. Entonces, el párrafo descriptivo, recordando, detalla cualidades o características del personaje o del suceso, ¿ya? Entonces, claramente tenemos que la respuesta correcta es esta. Y el párrafo narrativo narra, cuenta una historia. Y tenemos que la respuesta es esta. Vamos a realizar la siguiente actividad. Identifique y escriba a qué tipo de párrafo corresponde. Tenemos aquí estos ejemplos, ¿ya? En el recuadro rosadito, un joven vivía en una casita al lado del bosque. De regreso a casa durante un día de invierno, oyó un ruido extraño. Se puso a caminar hacia un campo lejano de donde venía el sonido y allí descubrió un pajarito sobre la nieve llorando del dolor. Una flecha clavada en su ala tenía, pero el joven muy cuidadosamente se la quitó. El pájaro, ya libre, voló hacia el cielo y desapareció. Está contando una historia, narrando una historia. Entonces ya sabemos inmediatamente que es un párrafo narrativo. Vamos al siguiente ejemplo. El gato es un mamífero de contextura pequeña, carnívoro y cuyos rasgos salientes son cabeza redonda, lengua áspera, patas cortas, uñas importantes, filosas y retráctiles, abundante pelaje y más bien suave. Y las pupilas se le dilatan para poder ver mejor a instancias de la oscuridad. Está detallando, describiendo cualidades o características de un gatito, ¿ya? Entonces, claramente es un párrafo descriptivo. Vamos a ver cuánto salió aquí en esta actividad. ¿Sí? ¿Cuál será su nota? Vamos a ver, y su promedio es de 10 sobre 10. Vamos a realizar otra actividad. Los diferentes tipos de texto. Tenemos varias opciones aquí. Narrativo, descriptivo, diálogo, expositivo y argumentativo. El que aquí nos aumenta es el diálogo. Diálogo es una conversación, ¿sí? Diálogos, María dice esto, José dice esto, Pedro nos dice esto. Ya, diálogos, conversaciones. Vamos a ver ahora sí, el primer ejemplo. Relata hechos reales o ficticios. Relata, cuenta, narra hechos reales o ficticios, ¿ya? Y obviamente cuenta, narra, entonces es un párrafo o un texto narrativo. Cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos, etc. Nos dice, detalla, describe características. Entonces, es un párrafo descriptivo. Vamos al ejemplo 3. Reproduce literalmente las palabras de los personajes. ¿Ya? Dice, reproduce literalmente las palabras de los personajes, diálogos. ¿Ya? Y es un texto de diálogo. Vamos al ejemplo 4. Explica de forma objetiva los hechos. Solo transmite información verdadera. No emitimos nuestro comentario o punto de vista. Y es un tipo de párrafo expositivo.
expositivo. Vamos al ejemplo 5. Define ideas y expresa opiniones. Primero voy a dar a conocer mi opinión y después respaldo con argumentos válidos, coherentes. Entonces, es un párrafo argumentativo. ¿Ya? Listo. Vamos a enviar esta tarea y a ver cuál es su nota. Y es 10 sobre 10. ¿Ya? Regresemos a la página anterior. ¿Ya? Ahora sí, su tarea es revisar la plataforma, ¿sí? Y tienen una actividad que tienen que hacer allí. Recordando que existen diferentes tipos de párrafo. El párrafo descriptivo, argumentativo, expositivo y narrativo. El descriptivo, como su nombre lo dice, describe detalles o cualidades de ese objeto, de ese personaje o ese suceso. El narrativo narra, cuenta un hecho o un suceso de manera cronológica. El párrafo argumentativo presenta la opinión o punto de vista respaldando con argumentos válidos. Existen diferentes tipos de argumentos, de datos, de hechos o de autoridad. Y el párrafo expositivo solo transmite información verificada del tema que se investigó. No se coloca el punto de vista del autor. Con eso me despido y muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.